El capítulo de hoy va a estar interesante, va a estar escabroso, Reñido. Oye, ya me di cuenta que no eres bueno en esta parte, que no sabes delegar. Me acordé de muchos casos en donde llega un punto donde la empresa crece a tal nivel, en donde ya sientes que ya la repartición no fue justa. ¿Por qué? Porque el socio no dio el ancho y había muchas expectativas y dices, ay, estoy regalando mi dinero, ¿no? Entonces, ¿Cómo romper una sociedad? ¿No? No necesariamente se necesitan sociedades, eso es un hecho. Depende qué tanto puede hacer que la operación fluya dentro de tu empresa y qué tanto lo que decíamos. Voy a comprar la empresa nada más para correrte. ¿Se puede? Claro que se puede. No, dependiendo de cuántas acciones hay en circulación. Aprendimos a discutir y a entablar conversaciones difíciles sin tener que mandar la empresa al carajo. Entonces, antes que cualquier cosa, define si confías o no en tus socios. Bienvenidos a Resaca Empresarial, donde la resaca no tiene que ver con excesos, sino con toma de decisiones. El capítulo de hoy va a estar interesante, va a estar escabroso, Reñido. reñido. Y va a haber Va a haber golpes, va a haber ojo morado, sangrado y todo. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho. Y es el activo más caro que vas a tener en tu empresa. Se llama socios. Y aquí los tengo a los tres listos para ponernos en tela de juicio. Y bueno, antes de pasar con el tema, quisiera que nos volvamos a presentar todos. Entonces, a ver, Lalo, ¿quién eres? Yo soy Lalo Cerratos, experto en finanzas. ¿qué tal? Luis Hernández, experto en el área de marketing. y yo, Waldo Arroyo, experto en la estrategia y gestión comercial. Y yo soy Joel Esparza, experto en Business Intelligence y procesos. Para entrar en materia, quiero tocar un tema muy cercano a nosotros. Y es, hablando de sociedades, como socios, ¿cuál creen que sea el momento más tenso que hemos vivido? ¿Quién empieza? Socios, pros y contras. Yo creo que principalmente el tema de comenzar a repartir responsabilidades, ¿no? Porque llega un punto en donde comienzas desde tu punto de partida y decir, yo soy experto en esto, yo me voy a encargar exclusivamente de la parte de finanzas, hablando por mí, ¿no? Pero de pronto te empiezan, tú eres finanzas, entonces tú también ves cuentas, entonces tú también ves todo lo relacionado a clientes de finanzas y de pronto empiezan a ver exclusivamente temas de lo que tú te consideras experto. Es uno de los principales problemas que hemos sufrido como socios, es este tema de repartir responsabilidades, ¿no? Porque si bien nos sabemos expertos, pero somos expertos en repartir qué va a hacer qué, o se lo dejamos toda la inteligencia artificial. ¿Cómo le hacemos en este punto? ¿Cómo realmente va a existir un mediador? ¿Cómo definimos el liderazgo? ¿No? Porque inclusive hay un tema súper importante que lo vamos a tocar el día de hoy, que es el tema de por qué las empresas grandes que tienen muchísimos socios determinan un CEO, ¿no? Un ejecutivo principal para tomar decisiones. ¿Tú crees que los 150 socios que existen en la empresa le van a decir, votemos todos si esta decisión es buena? Pues claro que no, o sea, no. Él va a tomar la decisión y lo elegimos a todos, a ese CEO, para que tomen las decisiones. Pero no me quiero adelantar, ¿no? Vamos paso a paso porque empecé calientito, ¿no? Así que platíquenos, ¿qué es lo que más hemos sufrido en esta sociedad? No, pues yo creo que desde un principio es justamente eso, ¿no? Definir cuáles son nuestros roles, cuáles son nuestras responsabilidades, qué le toca a cada quien. Y yo creo que lo que nos ha funcionado es justamente auditarnos entre nosotros, ¿no? O sea, al final sabemos qué nos toca a cada uno y el que los otros tres nos auditen de manera personal hace que esto funcione, ¿no? Porque ya no se vuelve yo haciendo lo que yo creo que está bien. Claro. Y aquí hay un punto importante, que eso es algo que también creo que nos ha funcionado. La mentalidad, obviamente, de los cuatro ha sido interesante, donde nos hemos complementado y hemos buscado un amalgamiento importante. Entonces, donde al final hemos definido roles, responsabilidades, pero también un punto es que estamos los cuatro en una misma línea. Entonces, eso tiene mucho que ver. Muchas sociedades llegan a tronar porque, definitivo, hay quien se monta desde en su macho y sabes que es que las cosas son como yo pienso que son. Y entonces eso también llega a afectar. En nuestro caso, creo que ha habido mucho la apertura para determinar desde las áreas de gestión lo que queremos implementar, las líneas o muchas veces innovación que queremos desarrollar hacia nuestros clientes. Pero también, como te digo, esa apertura de poderlo hablar y poder obviamente decir, oye, eso es lo que creo, eso es lo que nos va a funcionar. Y aunque cada quien toma liderazgo en ciertos momentos, al final obviamente los cuatro entendemos que necesitamos de las cuatro partes para hacer que el negocio funcione como esperamos, ¿no? Claro.
Y yo creo que algo que es muy importante es, y lo platicábamos el episodio pasado, siempre te tienes que rodear de personas porque no hay nadie que sea bueno para todo, ¿no? Tienes que rodearte de socios estratégicos en donde tú digas, bueno, a lo mejor mi área de oportunidad es el marketing, ¿no? Nunca he hecho marketing. Bueno, tenemos a Luisito que pues es el experto en marketing. Pero nunca, no te mientas tampoco en creer que pues cada quien por ósmosis va a entender de que, güey, mis responsabilidades son estas y esto es lo que voy a ejecutar y aquí termina mi responsabilidad de quién presta la responsabilidad del otro. Eso no existe, ¿no? O sea, nadie lee la mente de nadie y yo, desde mi perspectiva y de experiencia personal, siempre tiene que haber alguien que tome la batuta para que las cosas sucedan, ¿no? Porque, volvemos a lo mismo, cada quien tiene expectativas distintas, cada quien tiene niveles de aversión o de responsabilidad o lo que sea, cada quien tiene sus fuertes y sus debilidades. Entonces, tienes que ser muy inteligente para poder leer a tus socios antes de asociarte con ellos y decir, ok, mi ritmo de trabajo se adapta a esta persona o no se adapta y mejor vamos buscándole por otro lado, así sea la eminencia en marketing de México o del mundo mundial, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es lo que nos ha funcionado bastante bien, ¿no? El poder coordinarnos y entendernos, porque al final nadie lee mentes, ¿no? Pero si tienen cierta empatía y cierto nivel de emparejamiento en el que dices, bueno, hay ciertas cosas que a lo mejor no nos decimos tan explícitamente, pero ya sé cuál es la manera de trabajar de Lalo, ya sé cuál es la manera de trabajar de Iván, y sobre eso empezar a construir los procesos que van a llevar a la empresa al siguiente nivel. Yo creo que esa es la clave para que una sociedad funcione, ¿no? Claro, pero a ver, Joel, una pregunta. Tú dices, ya conozco cómo funcionan mis socios, pero eso es una vez que comenzaron la sociedad, ¿no? Entonces llega un punto en donde también te topas con socios en donde yo soy bueno o yo creo al menos ser bueno en esta parte, ¿no? Pero es, oye, ya me di cuenta que no eres bueno en esta parte, que no sabes delegar, y de pronto quieres hacer lo que hablamos el capítulo pasado, que el one man show, y quieres hacer todo. A ver, por otra parte, aquí somos 4. No significa que vamos a hacer el 25% de esfuerzo cada quien para llegar al 100%. ¿No? Y no quiero tocar aquí temas de matrimonio y que cada quien da el 90 y luego el 10 o cada quien 50 y 50, que esos son otros temas y váyanse a otro podcast si quieren escuchar de temas matrimoniales. Aquí estamos hablando de negocios, ¿no? A ver, negocio, como socios, ¿cómo sabes que necesitas un socio? ¿No? Que, claro, tienes la idea, sabes que eres experto, por ejemplo, en mi caso, parte de finanzas, flujo de efectivo, y yo puedo administrar todo muy padre, pero me falla, por ejemplo, el delegar, ¿no? Y ya no estamos tratando un tema de, sí, sé que me falla, pero quizá hay personas que comienzan una sociedad sin saber que les falla, ¿no? Por ejemplo, Iván, y la pregunta va para ti, porque sé que has tenido experiencias desde la rama comercial, en donde te encuentras a un gerente de ventas muy chingón y dices, ¿sabes qué? Yo te voy a romper el mercado y voy a romper todos los esquemas que tienes de ventas, y de pronto te das cuenta que él es el problema del por qué no incrementan las ventas. Claro, creo que al final, y eso tiene un nombre que todos conocemos, son cuellos de botella, ¿no? O sea, realmente cuando tu equipo o los mismos socios se vuelven cuellos de botella, justo por eso, ¿no? Por querer hacer todo, es cuando empiezan realmente los problemas. Creo que por eso desde el principio tienes que tener claridad, aunque no conozcas a detalle la gestión de tu socio, en qué es bueno. O sea, algo tienes que ver para que realmente digas, oye, pues yo veo que si estamos los 4 juntos, nos complementamos y cada quien tiene una expertise que te vaya al lugar donde buscas. Y es donde de repente tú decías hace ratito, hay sociedades de 170 personas, hay sociedades de 2, hay sociedades de 10, depende mucho de realmente lo que necesites, porque hay sociedades que solo necesitan capital y se vale, ¿no? Pero realmente tienes que saber, y lo que dijiste yo creo que es clave, o sea, el tener claro que quien sea el que va a operar tenga esas habilidades, ¿no? Liderazgo, delegar actividades, enfoque estratégico, gestión clara y que dé mucho seguimiento, ¿no? Entonces creo que desde el principio, si ves las características del socio, claro, en el proceso tienes muchas sorpresas, ¿no? Buenas o malas. Entonces es un albur al final, pero por algo generas esa sociedad. Fíjate que ahí hay un punto, y voy a complementar lo que tú dices. Definitivo, cuando obviamente hablas de formar una empresa, cuando hablas obviamente de lo que hemos hecho, ¿no? El tema de emprendimiento, el tema de decir, oye, eso es lo que me interesa, es lo que me gustaría también dejar como un legado con una empresa, eso es bien importante. Pero precisamente en esa búsqueda muchas veces de sociedades, el crecimiento, complementarte, como dices, obviamente que soy fuerte, y no necesariamente lo que decía Lalo es bien importante. El tema de muchas veces metes gente no porque sea el mejor, sino porque sabe trabajar. Y va a ayudarte a complementar lo que necesitas en tu empresa. Entonces, como decía también Iván,
si son 10 socios, si son 2 socios o si son 100 socios, cada uno tiene una función. Si quizás algunos aportar capital, otros aportar conocimiento, otros, ¿qué función tendrán? Depende de la empresa. Pero entonces aquí hablamos también a qué te enfrentas cuando ya una cosa es ponerlo en el papel y otra cosa es ponerlo en la operación. Entonces, eso es totalmente otra cosa. Y ahí es donde vienen los golpes. ¿Por qué? Porque también el mercado y tus clientes funcionan de manera distinta. Y entonces aquí el punto es, ok, empieza a generar. Y en ese momento es, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde quieres dirigir la empresa? O si de repente tú tienes una idea y resulta que obviamente el mercado te va mandando hacia otro lado, que eso pasa muchísimo, en muchísimos tipos de empresas, ¿no? Claro. Y fíjate, perdón, Joel, yo aquí les voy a dar un tip, ¿no? Y creo que funciona para nosotros y hacía... No lo dejes hablar, ya. No, está bien. Ahorita. No, está bien. Ya no quiero No, es que este tema es importantísimo porque estoy seguro de que va a ser un tema de nuestros podcasts, la marca personal. Claro. O sea, de inicio, yo creo que fuera de cualquier habilidad o aptitud de tu socio, saber que te relacionas con gente que no vas a tener miedo de que digas, híjole, es que este cuate tiene una mala reputación y solo me va a quebrar en el mercado. Entonces creo que de ahí, y de seguro va a ser un tema para un podcast, sí. la marca personal. O sea, de quien te rodees, asegúrate que su marca personal esté sólida y sea confiable, ¿no? Yo en lo personal no me asociaría con nadie de que sé que le puedo pedir algo de apoyo y que no va a cumplir, ¿no? O que llegue yo a una junta y que digas, híjole, este cabrón está bien quemado en el mercado y solo nos va a echar abajo el negocio, ¿no? Entonces, creo que en esa parte la marca personal se vuelve trascendental, claro. Sí, sí, bien importante todo eso, pero yo los voy a invitar a dar un pasito para atrás y es, ¿por qué estás pensando en tener un socio, no? O sea, sí, hablamos de que te tienes que rodear de personas que saben, pero te puedes rodear de personas que saben y no necesariamente ser los socios. Entonces, si te estás planteando tener socios, antes de que tomes cualquier decisión, hazte una pregunta y ahí les va el hack. ¿Lo estás haciendo porque te da miedo empezar una empresa tú solo? Ahí ya vas mal, ¿no? O sea, empezar a buscar socios porque me da miedo emprender yo solo, híjole, ya de ahí te vas a meter en problemas cuando ya estés operando, pues el ego ya empieza a jugar ahí y dices, pues nada más te busqué porque tenía miedo, pero ya vi que sí pudimos y entonces, y vamos yo y quiero ser el... Y ya empiezas, pues, dándote zancadillas tú solo. Pero si lo estás haciendo porque desde el ejercicio de la humildad dijiste, ¿sabes qué? Sí podría yo solo, pero necesito que refuercen esta debilidad que yo tengo, o porque desconozco de estos temas, o por ahí sí te digo, ok, estás haciéndote las preguntas correctas, ¿no? Sí, porque tú dices, ¿sabes qué? El socio me complementa. Yo voy a buscar un socio que tenga las habilidades que yo no tenga. Claro, desde una primera instancia tú dices, necesito alguien que sume la parte que yo no soy fuerte. Pero llega un punto en donde tú eres el creador de la idea. Tú tienes a los clientes, tú tienes toda la distribución, tú sabes perfectamente todo el negocio. Pero ¿por qué no aventarte solo? Y llega aquí el tema que comentas, que es el miedo, ¿no? Pero llega un punto en donde, ¿sabes qué? Tengo todo, pero no tengo el dinero. A ver, desde la parte de finanzas te digo, hay muchas maneras de conseguir dinero. No solamente de la parte bancaria, no de la parte, sí, de sociedad, pero hay muchas maneras de conseguir dinero. Pero ¿estás dispuesto a ceder, en la mayoría de ejemplos, el 50% de tu empresa solo con el capital inicial que necesitas, que pueden ser, no sé, 50,000, 100,000, 1,000,000 de pesos inclusive? ¿Vas a ceder el 50% de tu empresa solo por alguien que te dé el dinero? Digo, ahí si lo vemos en factor interés, eso significa que le vas a pagar el 50% de interés a alguien que solo te dio el dinero. Entendamos el costo del dinero, ¿no? Desde un punto de, a ver, ¿cuánto te va a costar a ti? Porque tú lo vas a hacer, ¿no? El socio capitalista, ¿no? Que ya empezamos a definir socio capitalista o socio operativo, ¿no? Y esa parte, ¿no? Pero llega un punto donde, ¿qué tanto estoy dispuesto a ceder de mi negocio solo por dinero? ¿Porque necesito el dinero o no? Digo, en nuestro caso somos 4 socios intelectuales, por poner un ejemplo, ¿no? De que cada uno es experto en el área y sabemos que nos necesitamos para la consultoría integral. Pero llega un punto en donde si tienes todo, ¿por qué conseguir dinero? Y platícanos tu experiencia, Luis, tú que has conocido desde 0 a 100 a una sociedad, platícanos por qué es tan importante el aprender a definir si es por dinero o por miedo, o inclusive si necesito la experiencia profesional de alguien más. Claro, y aquí fíjate que totalmente de acuerdo contigo,
Y de acuerdo también con lo que comentaba Joel, en el punto de decir, oye, necesito esto, no se tiene que volver por fuerza un socio, ¿no? Puede ser un aliado, puede ser obviamente algo temporal. Lo mismo sucede cuando hablamos de capital, en el levantamiento de capital, que muchas empresas sucede. De hecho, dentro de una de las empresas que tenemos, nos habla precisamente del tema del levantamiento de capital. Entonces, se vuelve un socio que es por proyecto, y entonces, obviamente, las limitantes tienen que ser hacia lo que quieres ofrecer, pero también lo que esperas de dicha sociedad con esa persona. El problema es que muchos no se animan a hacer esa distinción o decir, oye, eso es lo que yo te voy a ofrecer, pero entendiendo lo que significa para tu empresa ese costo financiero, y costo no nada más en esa parte, sino también en lo que es toma de decisiones, porque si lo involucras en un punto donde al final esa persona interfiere y no es la persona ideal, te puede llevar el negocio al traste. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es elegir sabiamente qué es lo que buscas de esa persona y entendiendo también a quién vas a jalar. Por ejemplo, no sé, te puedo hablar, nosotros en una de las empresas que tenemos para el tema del levantamiento de capital, algo de lo que hacemos es ponemos obviamente un interés, digamos, que sea muy beneficioso para las personas que llegan a traer capital, pero es un beneficio también muy medido. ¿Hasta qué punto determinamos cuánto es lo que necesitamos o también cuánto es lo que estamos dispuestos a hacer? ¿Por qué? Porque ese costo financiero obviamente nos va a impactar al final en utilidad de la empresa. Entonces si esa es la finalidad y está dentro de los parámetros que determinamos, bueno, los riesgos nosotros, en ese ejemplo, lo tenemos muy medido. Pero si obviamente decimos, oye, esto nos va a impactar en otra toma de decisiones, si es un socio más operativo y es un socio que lo que él diga o haga nos va a impactar, también volviendo al tema de lo que decía Iván, oye, es un socio que tiene una mala reputación, pues no es la persona ideal, por más que de repente digamos, nos va a ayudar, no, y muchos no lo ven. Claro. Y fíjate, aquí, perdón que tengo la palabra, pero esto es bien importante. Yo veo que entre líneas hemos mencionado varias cosas, ¿no? Y tú lo dijiste de manera textual, las alianzas. También cabe la pena mencionar en este punto que no todo el mundo tiene que ser socio. El socio estratégico. Sí, claro, ¿no? Y es ahí donde se vuelve bien interesante, porque al final, con instituciones o empresas ya más consolidadas, sabes que al final si te haces una alianza formal con ellos, no te necesitas un socio. Y quizás esa alianza, en donde llegues a un acuerdo justo, donde tengas claridad con cuáles son los diferenciadores, cuáles son los beneficios y cuáles son los resultados que vas a lograr con esa alianza, ya ganaste. Porque no tienes justamente que repartir nada, en el sentido de tu empresa, pero... Es tu patrimonio, claro, ¿de acuerdo? Sí, claro. Pero sí los beneficios con aliados que realmente te lleguen a ayudar a llegar a ese punto, ¿no? Entonces, yo no descartaría nunca, al contrario, creo que es una prioridad hoy en día tener alianzas estratégicas que te ayuden a llegar a ese punto sin necesidad de volverlos socios. Exacto. Y ahí es donde viene, perdón, creo que eso nos ha ayudado mucho en recomendaciones que hemos hecho de eso, ¿no? Decir, no metas socios, haz alianzas claras por escrito y crece, ¿no? Entonces... va de esa parte, perdón. Sí, no, y muchas veces los negocios nacen así. Es decir, tienes una idea de negocio que pues a lo mejor dices, ay, estoy indeciso si emprender o no, pero traigo esta idea de, no sé, vender nuggets que sean altamente saludables y altamente en proteínas, ¿no? Pero dices, ¿sabes qué? Me falta el capital, entonces todavía no te decides si abrir o no la empresa, y platicando entre amigos, entre conocidos, lo que tú quieras, va a salir un cliente potencial que te va a decir, ¿sabes qué? A mí me interesa tu idea y necesito un contrato de $1,000,000 para el siguiente año. ¿Qué pedo? ¿Le entras o no? Pues dices, pues ya tengo la carta de intención de compra, pues ahora sí, veo de dónde consigo el capital, me apalanco, no sé qué, y ya no necesitabas socios. ¿Por qué? Porque ya encontraste ese primer aliado comercial que va a ser tu primer gran cliente, pero pues de ahí ya vas para el real, ¿no? Porque ya vendiste tu primer $1,000,000 sin siquiera haber empezado operaciones. Claro, y hay que tocar dos temas importantes que los acaban de mencionar, que es uno, el riesgo, y otro, a qué están dispuestos a trabajar, ¿no? Porque si bien tú ya dices, alguien me compra la idea, va, pero ahí no te están invirtiendo 100% la idea, están invirtiendo también en el emprendedor. Saber que tienes un background que te soporta, él le va a echar ganas, él va a sustentar el negocio, etcétera. Pero aquí viéndolo desde un punto de vista como inversionista, ¿no? Porque ¿quién de nosotros no ha visto este programa Shark Tank, ¿no? Sí. En donde hemos visto muchas ideas y hay testimonios claros en donde no es que yo solo fui por marca, porque yo no fui buscando un socio. Yo solo fui para que me vieran, para que mi marca resultara. Y al final, bingo, porque obviamente la gente lo ve, empezaron Instagram y a comprar y qué padre. Al final, aunque nadie les invirtiera, les gustó la idea, ¿no? Porque una parte principal para conseguir inversionistas, pues es la parte del pitching.
Pero lo que un inversionista está buscando es rendimiento y también que la parte del inversionista pues tenga un background suficiente para poder invertir, ¿no? Pero también en la parte de la sociedad, ¿no? Y regresándonos un poco al tema de tengo una idea, necesito ¿qué? ¿Qué necesitas? ¿Capital o te falta conocimiento? ¿No? Porque desde la parte de conocimiento es sumamente importante y hacer una introspección brutalmente honesta de saber en qué sí eres bueno y en qué no eres bueno. Y desde ese punto de partida vas a decidir qué necesito. Porque bien, puedes empezar desde cero y decir, vamos a empezar redes sociales, vamos a empezar a tener todo este trámite inicial de una empresa, pero oye, yo no sé qué onda con el tema de la distribución. Tengo un amigo que es experto en esa parte de la distribución. De pronto voy a ir y le voy a ofrecer, ¿cuánto? 20, 30. ¿Cuánto es el porcentaje indicado o ideal, no, mejor dicho, para sumar a alguien? ¿No? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el porcentaje que yo tengo que ceder a alguien solo por algo que yo no sé? Es que yo, por ejemplo, aquí me gustaría complementar un punto de lo que decíamos. No necesariamente se necesitan sociedades, eso es un hecho. Depende qué tanto puede hacer que la operación fluya dentro de tu empresa y qué tanto, lo que decíamos, necesitas aliados, pero también qué tanto estás dispuesto a ceder de lo que obviamente es tu utilidad como empresa, tu costo, ¿sí? Entonces, que al final obviamente representa o te va a mermar a la empresa como tal. Y entonces obviamente decir, oye, es por proyecto, nuevamente lo que decíamos hace rato, ¿sí? Porque una sociedad es en general de toda la empresa. Ahora, queremos hacer esas alianzas por proyecto, pues ya obviamente decir, ok, en este proyecto estoy dispuesto a ceder X porcentaje porque esto obviamente me va a ayudar en un crecimiento determinado, en un alcance mayor como marca, en diferentes factores que tú quieras implementar. Pero, nuevamente, creo que la idea intelectual, que es lo que Lalo y cada uno hemos mencionado, creo que debe ser muy cerrada y hasta qué punto obviamente también, con base también en lo que el negocio te vaya llevando, te va a determinar a lo largo del tiempo si necesitas crecer o ampliar sociedades, o como muchas empresas, en algún momento llegan a salir a bolsa porque obviamente necesitan seguir creciendo. Sí, a ver, alcances. Un socio capitalista, ¿hasta dónde puede influir en tus decisiones? Sí, es completamente, y justamente quería tocar ese tema. Yo creo que para poder definir qué porcentaje es el ideal de entregar de tu empresa a un socio, punto número uno es, ya hiciste tu análisis honesto, ok, ¿qué le vas a aportar tú a la empresa y qué le va a aportar la otra persona o personas a esa empresa? ¿Y en qué posición actual estás? ¿No? Exactamente. Porque si ya tienes un negocio andando, pues ¿por qué vas a repartir la mitad? Claro. ¿No? Pero si no tienes nada, pues valdría la pena evaluar qué porcentaje quieres dar, ¿no? Porque es mejor, por ahí dice, ¿no? Es mejor un 1% de todo a un 100% de nada. Sí. Y ahí es donde tienes que ser muy honesto y decir, a ver, ¿cuánto le estoy aportando yo a la empresa o le voy a aportar en caso de que todavía no estés operando? Y a partir de ahí decir, ok, a ver, yo solito con mis herramientas porque yo ya fui a terapia, voy a darle a la empresa un 80% y ese es el tope de mis capacidades. Ok, entonces tengo que buscar a un socio para entregar ese 20%, pero que lo que me dé a cambio sí sea ese 20%. Digo, si te da más, qué padre, ¿no? Claro. Pero tú lo que puedes ofrecer entonces con ese análisis es, ok, voy a entregar solamente el 20%. Y a partir de eso vienen, ahora sí, no vamos a entrar en la carnita del podcast, vienen roles, expectativas y hablar de dineros. Claro. Entonces, si tú ya dijiste, ok, sí necesito un socio, porque ya hice mi análisis, ya hablé conmigo mismo, me vi en el espejo y dije, necesitas un socio. Entonces tienes que ir a la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser el rol que voy a desempeñar yo en la sociedad y cuál es el rol que va a desempeñar mi socio o socios en esa sociedad? Y bien importante, ¿qué es lo que me van a aportar? Porque a partir de eso es donde tú vas a definir qué tiene que hacer cada persona y justo dónde empieza la responsabilidad de la otra persona y dónde termina la responsabilidad de mí mismo, ¿no? Claro. Entonces, claro, definir responsabilidades. No, interesantísimo lo que mencionas, porque llega un punto en donde, a ver, ya vi, como tú acabas de decir, ya hice mi introspección, ya vi que necesito un socio, pero ¿qué voy a hacer yo y qué van a hacer los demás? ¿No? Y obviamente, si tú dices, necesito un socio, pero por el 1%, ¿tú crees que le va a echar ganas por el 1%? Claro. Nadie, ¿no? Nadie. Claro. Si tú ya estás posicionado y tu empresa vale $1 billón, qué padre, por el 1% dices, wow, ¿no? Y solo me pidió tanto dinero, está muy padre. Pero llega un punto, a ver,
Y el objetivo de este podcast es entender, ¿necesito un socio? No. Ahora, ya tengo un socio, ¿cómo exigirle? Pues principalmente lo que acabas de mencionar, definir roles y definir responsabilidades. ¿Hasta dónde? Y firmar el acuerdo. Porque si no hay un acuerdo, y eso en cualquier amistad o en cualquier sociedad, en cualquier negociación, si no se dividen las partes, al final llegan al tema de la suposición, ¿no? En donde yo supuse que tú ibas a hacerlo, yo creí que tú sabías, y no, el punto es una honestidad, y repito la palabra, una honestidad brutal, en donde digas, ¿sabes qué? Sí puedo, sí quiero, hay una disposición, o no sé, hay que contratar a alguien, que lo tocamos también el capítulo pasado. No somos expertos en todo y hay que contratar personas expertas en su área, porque si no, lo único que vamos a hacer va a ser prueba y error, y al final los errores cuestan. Claro. Y fíjate, yo me voy a hacer un paso, ¿no? Por ahí tú decías, Lalo, ¿cuál es el porcentaje adecuado, ¿no? Para yo repartir mi empresa o la sociedad. Y creo que va justamente de la mano de eso, ¿no? De tener claridad cuál va a ser el aporte de la otra persona, qué es lo que va a hacer y qué resultado te va a dar. Pero creo que más que haya una regla escrita, creo que más bien es en donde se sienten cómodos cada uno, ¿no? Porque al final tú lo dijiste, hay muchas variables. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una empresa multimillonaria y uno no, es mucho más que excelente, ¿no? Y a lo mejor es una empresa en pro de desarrollo, pero ahí es donde justamente tienes que jugar, y creo que cualquier persona que esté pensando en asociarse, el punto número 1 es sentirte cómodo con el porcentaje que estás negociando. De lo contrario, tu gestión y tu desempeño y resultado va a ser igual que tú cómo te sientes, ¿no? Y aquí volvemos a la filosofía de Finco, las personas. Entonces creo que desde ese sentido, más que definir una regla, es qué tan justo sientes tú que sea la negociación del porcentaje de sociedad. Y de ahí te aseguro, así como nos ha ido a nosotros, los 4 van a sentir esa responsabilidad compartida porque todos estamos comprometidos por ese porcentaje. Y de ahí tienes éxito asegurado. Sí, pero también mucho de lo que yo y hemos visto en muchos clientes y lo hemos vivido en carne propia, para que una sociedad pueda funcionar, fluya y que todos estén cómodos con su porcentaje y todo lo que ya se ha platicado, es tener las expectativas claras de hacia dónde va la empresa. Claro. Si uno está jalando para, es que yo quiero ser el top número 1 de streaming en México, y el otro dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero facturar $1 millón al año, nunca se van a encontrar. Y uno va a estar trabajando para una cosa, otro va a estar trabajando para otra cosa, aunque tengan súper definidos los roles y aunque tengan súper definido cuánto se van a repartir de dinero. Tienen expectativas completamente distintas. Oye, Joel, ahí el tema sí, ese creo que es la visión. Y que obviamente cuando hay diferentes visiones, que por un lado obviamente no es tan mal, o sea, tener un poco de diversificación, pero también cuál es la visión general de la empresa, lo que la empresa busca. Y si en ese sentido todos no estamos alineados, hablando del ejemplo de nosotros como socios en Efinco, pues obviamente el negocio no caminaría nunca. Ahora, cuando hablamos nuevamente, regresándome a la parte de porcentajes, yo creo que los acuerdos se hacen con base en el tema de sí lo que va obviamente cada quien a entregar, también lo que los demás están dispuestos a dar, ¿sí? El aporte a futuro, y podemos ver 1000 casos que han pasado desde empresas como Facebook y muchas que han tenido socios que iniciaron y que obviamente después de un tiempo se separaron porque pues, la visión no era la misma y al final tuvieron, y digo, no voy a tener casos de esos, pero al final obviamente te habla de qué es lo que esperas generar y también el punto de lo que tú dices, oye, yo soy experto en esta área, que también hace rato mencionaba Lalo. La realidad es que en la operación no funciona así, o sea, tienes que hacer mucho más de lo que es que mi área era esto. No, señor, tienes que hacer mucho más. Claro. Entonces, aunque te rías, amigo. No, es que me reí justamente porque me acordé de muchos casos en donde llega un punto donde la empresa crece a tal nivel, en donde ya sientes que ya la repartición no fue justa. Sí, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque el socio no dio el ancho y había muchas expectativas y dices, ay, estoy regalando mi dinero, ¿no? Entonces, creo que también el tener el valor y la responsabilidad de despedir a tus socios es importante, en decir, oye, hasta aquí ya no podemos porque quizá, y es natural, la capacidad, la habilidad, el conocimiento no es la misma cuando empiezas una empresa y se vuelve una baby empresa a cuando ya estás en una adolescencia donde necesitas estructura diferente, gente más preparada. Entonces ahí es donde empiezas a evaluar, ¿no? Sí, y es a lo mejor donde se vale cambiar roles y decir, oye, hasta este punto íbamos bien, ya no estamos o hacer creciendo. algo correctivo, ¿no? Exacto. Sea, entonces, oye, ¿hasta dónde obviamente podemos rectificar? Y también, si obviamente aún en ese, digamos, transición o adaptaciones nuevas que tienes que hacer, no se dan, pues es donde tomarás la decisión con su decisión y ¿sabes qué?
pues hasta aquí llegamos juntos, ¿no? Claro. También es muy válido. ¿Es Híjole. difícil? Sí. Sí. Qué tema, ¿eh? Qué tema. Y era un divorcio ¿Cómo- fuerte, ¿no? ¿Cómo romper una sociedad, no? Porque llega, empezó y el amigo, que digo, es más fácil que un socio se convierta en amigo que un amigo se convierta en un socio, Claro, ¿no? ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque nadie comienza algo pensando que va a tronar, ¿no? Pero si desde el inicio se sientan las bases para saber cómo tronarlo, quizá tendrías un camino mucho más fácil. Claro. Pero lanzando la pregunta, ¿cómo romper una sociedad? Si tú estás en una posición, ¿no? En donde, ¿sabes qué? Lo acabas de mencionar, ya no es justo la repartición, yo hago más, yo hago el 100 y tú no haces nada, ¿no? A ver, muy bien, pero No quiero hablar de ti. ¿cómo romperlo, no? ¿Cómo No, no, romperlo? no. Y digo Renuncio. no quiero Renuncio. caer en... No, porque Adelante. también hay muchos socios, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Ya no me estás haciendo caso, esto ya no es democrático, que ojo aquí, a ver, ¿quién está tomando las decisiones? Si desde el principio no se define quién está tomando las decisiones, Completamente. desde ahí se rompe todo. Porque, a ver, una empresa en donde 4 personas están tomando las decisiones, pues, a ver, esto no es el INE, Sí, aquí claro. no, todos No hay de democracia. acuerdo. No. ¿Por qué? Porque sabemos desde el inicio quién tiene esa habilidad para tomar decisiones, esa habilidad para llevar al negocio, que es cuando los socios inversionistas definen a un CEO, a un ejecutivo, en donde dice, él va a tomar las decisiones y ya después vemos que si fueron buenas, si fueron malas. Porque algo dentro de las finanzas es los estados de resultados y los estados de balance general, todos los estados financieros, es simplemente el resultado de la toma de decisiones del pasado. Si tomaste buenas decisiones, se va a ver reflejado en números. Claro. Y viceversa, si tomaste malas decisiones, se va a ver reflejado en números. Claro. ¿Qué significa esto? Si todos los socios están de manera democrática tomando, pues, que es un monstruo de 1000 cabezas, claro. ¿No? Al final es, ¿sabes qué? Pues aquí nadie está tomando las decisiones, sí, entre todos, no. Uno debe tomar las decisiones y en consenso de los socios, claro. Es decir, a él definimos que toma las decisiones, buenas o malas, nosotros decidimos que las tome. Claro. Fíjate, aquí voy a tocar un Pero tema. tantito, joven. No, híjole, voy a hacer una propuesta. ¿Propuesta Más de allá qué? A ver. Propuesta de que yo tomo las decisiones, ¿cómo ves? ¿Verdad? De huevos no te pago. Más allá de contestar la pregunta, ¿cómo vamos a romper una sociedad? Saquen las palomitas, gente, porque se va a poner bueno. ¿Qué les parece si hacemos una simulación de una discusión donde se rompe una sociedad? Claro, me parece bien. A ver. Nada más complementar algo. Y aquí nada más algo de lo que decía Lalo. Híjole. La importancia de hablar, de ser líderes de proyecto. Creo Exacto. que esa parte es bien importante y eso ayuda mucho a evitar romper sociedades. A ver, yo a lo mejor voy a tumbar tu propuesta. Y te voy a decir por qué. Porque al final... Bueno, hasta aquí llegamos, ¿eh? Sí, gracias. No. Al final, cuando tú tienes una sesión de planeación estratégica con tus socios clara, y esto, apúntelo, este es el tip, ¿no? Este es el tip. Porque al final de esto vivimos nosotros, ¿no? Y así lo implementamos. Cuando tú tienes una planeación estratégica clara, donde defines ejes de crecimiento estratégicos puntuales, donde asignas responsabilidades, y aquí es donde viene, y lo hablamos mucho con nuestros clientes, la percepción personal llega a un punto en donde sobra. Al final, ¿qué es lo que define cualquier avance o el logro de las cosas? El resultado. Entonces, si en el año definiste KPIs, definiste estrategia, definiste pilares estratégicos. Sin palabras románticas, Iván, No. porque Ahí ya voy, dijiste voy. 7 palabras románticas, ya me confundiste la audiencia. A ver, El valor de huevos no intrínseco. te pago, cabrón. ¿No? Pero ¿por A qué ver, no vas a pagar dime. si el resultado está dado? Y ahí viene. Ok. Al final del año dices, aquí están los KPIs, aquí están los objetivos, ¿se cumplieron o no? No se cumplieron. Compadre, no es Lalo, no es Luis, no es Joel, no es Igualdo. Fuiste tú. Es la empresa. Y la empresa necesita a alguien que cumpla resultados. Goodbye, my friend. Y ya, güey. Es muy sencillo. Ni siquiera hay que meterse en temas complicados. Por eso dije que te iba a tumbar un poquito el argumento. Porque si no hay resultados tangibles de lo que se acordó desde un Totalmente de principio, acuerdo. no funcionas, carnal. Y dale a lo que sigue y Entonces ese sería un tip muy bueno. Claro. Sin palabras románticas, expectativas claras, ¿no? resultados. Me encanta todo lo que acaban de decir, pero ojalá la vida fuera tan fácil y ojalá las cosas fueran como debieran de ser. Pero no lo es, ¿no? O sea, está el deber ser y cómo es. Entonces, estaría padrísimo que pudiéramos tomar decisiones así de que, ¿sabes qué? Pues no llegaste al número y pues ahí está la puerta. No, pero pásale. sí se puede. Lo haces por Se escrito. debe,
Claro. Pero no es tan fácil como llegar y, ¿sabes qué? No llegaste, papi. Vámonos. Coincido. Hay Entonces, muchos Y factores. sobre todo también cuando el socio tiene un peso realmente tanto financiero, o sea, de claro. capitalista, de decisiones, de los contactos, de distribución. O sea, tiene un peso pero no hace nada. Entonces llega un punto, híjole, es que no es tan fácil echarlo, mi rey. Sí. ¿Cómo le vamos a hacer? Aunque ya hayamos definido, porque si hay muchos, como el clásico, de huevos no te pago, de huevos no lo hago, cabrón. Y a ver qué vas a hacer, Sí. ¿no? ¿Qué haces? ¿Te quedas en una posición de minusvalía, en donde déjame trabajar con lo que tengo? ¿O repartes otra vez expectativas claras? ¿O te vas desde el contrato de inicio? Que, ojo, ¿cuántas sociedades existen hoy en día que solo son de palabra? Claro. No hay un contrato de promedio. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? Adelante. Es que al final, justamente, y No eso... lo regañes, por eso favor. no, es que me pues es que encanta. Porque No realmente... hay acta constitutiva. Como por ahí dice, ¿no? Casa de herrero. Por eso yo digo, al final... Termínalo. Implementa procesos. Se lo lleva la corriente. ¿Cómo va? Si tenemos esa junta estratégica trimestral, en donde haces un corte en el avance en el trimestre, ya vas viendo desde ahí hacia dónde va el rumbo de las cosas. Y desde ahí replanteas. Justo por eso nosotros en EFINCO proponemos esas juntas trimestrales de socios, ¿no? Es decir, oye, este fue el acuerdo, no se está cumpliendo. Primer red flag. Segundo trimestre, otra vez no se logró. Ay, cabrón, a ver, stop y reordenemos todo, porque si no, yo no quiero cerrar el año sin lograr lo que pensamos al principio. Y si hay que reajustarse, vale. Entonces creo que conforme más implementemos procesos y no le pongamos el nombre al resultado, que es Juan, Pedro, Antonio, Exactamente. Lupita, todo cambia. Porque Fírmalo. tienes esa visibilidad de decir, esto no va a jalar, güey. Gente, No estrés. si tienen actualmente una sociedad en donde es de palabra, fírmenlo. Claro. Es mejor ahorita que existe una buena relación entre socios, fírmenlo. Porque de lo contrario, al final se les olvida, ¿no? Y por más amigos que sean, fírmenlo, ¿no? Así sea, no les digo en una servilleta, pero en un papel en donde digan, estas son mis responsabilidades, estas son las consecuencias positivas o las consecuencias negativas de no hacer mi trabajo. Al final, la empresa ya es un ser, ya es un ente que vive y que existe y que tiene que avanzar, estén dispuestos los socios o no estén dispuestos, Claro. ¿no? Porque es como se separa. Entonces lo acabas de mencionar y es sumamente importante. Hay resultados, hay objetivos que seguir. Y bueno, aquí el experto también es Joel, que es esta parte del lean, ¿no? De ser súper claros en qué objetivo, delegar, etcétera. Pero si no hay objetivos que seguir, si no hay responsabilidades claras, si ni siquiera nada está firmado, ¿tú crees que realmente tu socio va a tener un compromiso? No. O sea, al final le va a echar las ganas en lo que él cree que ahí va a estar la canasta de los huevos de oro, ¿no? Y si no tiene esa certeza de que le estás promoviendo o le estás echando las ganas o lo que sea de manera contractual, no va a funcionar, ¿no? Entonces es súper importante dejar claro las responsabilidades y las consecuencias. Venga. Pues ya les dimos tiempo de preparar las palomitas. Ya platicamos unos temas muy interesantes, pero ahora sí vamos a la simulación. ¿Qué les parece? Si quieren, les voy a plantear un escenario. Vamos a simular cómo nos escupimos cada tercer cuarto. Bueno, más bien cada revisión de cuarto. Cada cuarto tercio. Pero ¿por qué siempre tienes que meter escupir? O sea, ¿no? Sí, sí. Porque... O sea, puede ser algo más formal. Me llama. Esto llama. Qué bueno que siempre se sientan juntos. Sí. Sí. Pues Mira, es que, ahí les va. me alejo, se pega y se pega y se pega. Hablando de expectativas, ahí les van las reglas del juego. Les voy a plantear un escenario. Vamos a estar en una junta de consejo directivo donde tenemos que cesar a un socio. No les voy a decir a qué socio. Cada quien va a tener su propia interpretación de a quién le tenemos que cortar la cabeza, ¿no? ¿Podemos hablar parados? No. Entonces, tenemos nuestros roles definidos, ¿no? Lalo, CFO, marketing, comercial, BI, procesos, todo. Procesos de mejora continua. ¿Cómo que Sí, todo. One Man Show. One man show. No, o sea, todo lo que tiene que ver con la operativa, ¿no? Ajá. Entonces, va a llegar el de la operativa y va a decir, escenario, ya sabemos cada quien de qué es responsable. Y al final de la simulación, no nos vamos a tardar mucho, vamos a darle unos 10, 15 minutos, tenemos que estar de acuerdo en a quién vamos a mandar para afuera, porque no está funcionando, ¿va? Ok, venga. Muy bien, socios, bienvenidos a esta sesión quaternally de resultados. Las ventas subieron,
los empleados están contentos, los niveles de producción y eficiencia están cumpliéndose, pero la recompra de clientes está bajando. Nuestras ventas han subido, sí, pero a los mismos clientes que les estamos vendiendo, difícilmente les estamos volviendo a vender nuestro producto. Entonces, si seguimos con este rumbo, no vamos a llegar a nuestra meta de fin de año. ¿Qué creen que está pasando? Ok, bueno, aquí me gustaría aclarar un poquito. En la estrategia, obviamente, que hemos diseñado en marketing precisamente es cuando hablamos hacia clientes nuevos, en la búsqueda de clientes nuevos, nos ha permitido crear un share aproximadamente, crecer arriba de un 25%, lo cual obviamente ha hecho que el área comercial alcance sus objetivos. A clientes totales, la realidad es que sí hemos detectado una baja, porque la calidad del producto no ha sido la misma que hemos generado en los últimos 12 meses. Qué interesante que te metas con la calidad, ¿no? Porque hablando del EBITDA, ¿no? Desde la parte financiera, para los que no conocen el EBITDA, es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ¿no? Una ganancia operativa, en pocas palabras, ha ido creciendo. Eso significa que nuestro segundo nivel de margen, que es el costo de lo vendido, pues se ha mantenido. Entonces, si se ha mantenido el costo, ¿por qué la calidad ha bajado? Ahí te voy yo. A ver, al inicio de año definimos la meta de ventas. Y yo hablé con mi gente de operaciones, definimos cuál iba a ser la manera más eficiente de trabajar para poder alcanzar ese nivel de ventas. Ahora, hablamos de mantener el margen. Pero yo no puedo mantener el margen y la calidad porque estoy alcanzando un nivel de ventas. Lo tengo que alcanzar. Pero pues eso significa que tengo que traer a mi gente más cortita. Tenemos que ser lo más eficientes posibles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Vamos a buscar que tengamos el volumen de ventas que habíamos platicado o vamos a cuidar la calidad? Porque yo no puedo darles las dos cosas. O sea, discúlpenme, pero tengo recursos limitados para deseos ilimitados. Y entonces ahora yo necesito venir con ustedes a decirle, ¿qué quieren? ¿Quieren que nos vuelvan a recomprar o quieren seguir vendiendo más y más y más? ¿Qué es lo que vamos a dónde vamos? ¿No? Y aquí necesito que Iván también me diga cuál es la estrategia comercial, si vamos a seguir por el mismo lugar de seguir trayendo nuevos clientes o si entonces queremos seguir posicionando la marca a través del marketing, a través de lo que nosotros queramos y hablar bonito. Pero a ver, ¿dónde vamos a poner el punto? ¿Qué sentido tiene buscar más clientes si los mismos clientes que conseguimos ya no nos recompran por tema de calidad? Entonces yo digo que más que comercial y de marketing, el tema es de procesos, ¿no? Aquí el socio de procesos no está haciendo lo que tiene que hacer. Claro, y yo más que irme a propuestas, o bueno, sí son importantes, yo me voy a los 3 ejes rectores que definimos al principio de año. Rentabilidad, ventas y share of market. Y estamos cumpliendo las 3. Creo que el área de marketing y comercial está gestionando de manera correcta, pero vemos la implicación de esta pérdida de recompras. Más bien, Joel, yo te pregunto qué propones para mejorar la calidad y qué necesitas de nosotros para que, alineado a lo que definimos entre los 4 al principio de año, sigamos cumpliendo el resultado. Porque esta área ha cumplido, pero el área nos está quedando corta. Necesitas más gente, necesitas mejores procesos, necesitas otras máquinas. ¿Qué necesitas? Más que venir a platicarlo, a mí me gustaría ver un proyecto de tu parte de cómo corregir para lograr el objetivo. Nada más aquí hay que tener en cuenta un factor, que el tema es decir, ok, implicaría, como si Joel ahorita nos habla de equipamiento, de capacitación o ciertos factores que ahí lo lleven, a lo que él dice, porque él ha sacrificado ciertas cosas y lo hizo conscientemente, pero obviamente lo hizo conscientemente porque obviamente por los objetivos que obviamente buscamos, o sea, no fue negligencia, fue un tema también que como socios estuvimos de acuerdo en incrementar el volumen para alcanzar obviamente la rentabilidad que estábamos buscando. Entonces también hay que ser conscientes que no fue negligente lo que él hizo. Hay responsabilidad, sí. Pero entonces también, ¿qué va a pasar si él mejora, obviamente, y lo implementa en equipos, en capacitación o en otros factores que él ahorita que nos hable? El problema es que para nosotros seguir creciendo es o bajamos en nuestra estrategia de comercial precio, obviamente, o metemos más obviamente estrategias de marketing que nos permita llegar a más mercado, entender obviamente cuál es nuestro posicionamiento actual, nuestro posicionamiento dentro del sector, ¿sí? ¿Hay potencial de crecimiento? No hay, ya estamos topados. Hay que entender también esos factores para determinar si realmente el problema es realmente la parte de producción o fue una toma del crecimiento en volumen, que eso ya obviamente llega a implicar y que al final a lo largo del tiempo, en un mediano plazo, la utilidad general de EBITDA no va a ser el correcto, ¿eh? O sea, tenemos que ser muy conscientes de esos factores, digo, antes de que Joel hablara, ¿no?
Mira, Joel, te voy a ser muy claro. Nosotros ya entre los tres hablamos y Y estás despedido, gracias. Se más acabó el allá, podcast. más allá tenemos un acuerdo con una empresa manufacturera en donde nos va a asegurar la calidad, en donde los procesos van a estar bien instalados y la verdad es que ya no te vemos un futuro en la sociedad porque no propones cosas claras, no propones nada claro, ¿no? La verdad es de que siempre es echarle la culpa o a finanzas o a marketing que nos estamos vendiendo. Y siéndote muy claro, y como lo planteamos desde un inicio, esta sociedad es de mucho proponer y de actuar, ¿no? Más allá de simplemente echar culpas. Entonces, lo que te quiero decir el día de hoy, Joel, es de que pues vamos a prescindir la sociedad. Entre los tres te vamos a comprar tu 25% de acciones y pues somos mayoría. No puedes negarte porque simplemente te vamos a comprar y te vamos a disolver. Ok, pero a ver, si yo les he dado los volúmenes de venta que acordamos... Tú no nos has dado nada, Joel. A ver, cállate el hocico tantito. Mira. Cotorrea, güey. Sí, los niveles de venta están. Estamos siendo eficientes con los recursos que tenemos. Si me quieren cortar por haber alcanzado ese nivel de eficiencia para cumplir las metas que acordamos, pues qué chingón, que les vaya bien. Pero les voy a decir una cosa. La situación en la que estamos ahorita es por cuidar el margen que el señor de finanzas nos puso. Pero sí o no, te clavaste 70 millones de pesos. ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no, güey? Regrésalos, perro. No te voy a firmar el acuerdo de conexión entre las plazas. No, la verdad, no. de huevos no te pago. La No, verdad y es a que ver. siempre hay que buscar el margen, Joel. Siempre hay que buscar el Claro. margen. Sí, pero ¿qué queremos lograr? ¿Posicionar la marca o el volumen? Porque si tú vas a buscar pinche cuidar el margen todo el tiempo, pues entonces lo único que vamos a hacer es estar presionando a el área de producción interna o externa, invariablemente. Pero si lo que quieres es cuidar la marca, entonces tenemos que jugar con ese margen para decir, ¿qué queremos ser? ¿Más rentables? ¿Queremos market share? ¿Queremos una mejor posicionamiento de marca? Porque sacarme es muy fácil decir, sí, déjame voy y contrato un externo de producción. Pero en realidad lo que queremos cuidar es el margen. Cuando al principio definimos que ventas y posicionamiento de marca, bueno, market share, y sí, cuidar el margen mientras cuidamos esas dos, pero no podemos tener un equilibrio perfecto entre las tres partes, ¿no? Joel, Entonces, si no hay margen, no hay negocio. Claro. no, pero podemos disminuir un poquito el margen. Tampoco te quieras comprar el yate para el año 2, papito. O sea, Más excusas, Joel, está muy padre. De todas maneras, agradecemos mucho tu opinión. Esperemos Oye. seguir siendo amigos. a ver, Digo, solamente he escuchado hablar a Lalo, pero quiero escucharlos a ustedes dos que son una parte un poco más comercial. ¿Qué es lo que queremos lograr? Posicionar la marca, incrementar el market share, que viene como consecuencia de una cosa, o cuidar el margen. ¿Qué es lo que ¿A dónde quieren llevar ustedes la empresa? ¿A cuidar el margen a como dé lugar? Pues está bien, pero si pagas cacahuates vas a tener changuitos. Fíjate, a mí, Joel, y saben que a mí no me gusta hablar de expectativas o de interpretaciones. Hablemos en datos duros. El objetivo del share of market fue 20%. Acabamos de hacer una investigación de mercado y captamos ese share. Luego, viene la parte de rentabilidad, estamos cubriendo. La parte de ventas, estamos cubriendo. Yo en realidad no veo un problema y yo te voy a dar una oportunidad para que estés en la empresa todavía. Entonces, la realidad... Puta, qué ofertón. No, la realidad es que lo que nos gustaría ver es una propuesta por parte tuya a través del comportamiento de la empresa actual. Y reordenar y redefinir los ejes. Más O propuestas. sea, hay que cambiarlos. Busquemos, quizás es un tema, obviamente, buscar nuevos proveedores materiales que a lo mejor, obviamente, nos permitan. Pero esa es chamba de él. A ver. No, claro, ojo, nuevamente, en la sociedad tenemos que tener claro que es válido de repente proponer o de repente decir, oye, eso no está funcionando como lo estamos ahorita haciendo, y es, ¿tú qué propones en tu área de gestión? Claro. Y ponemos obviamente tiempos determinados. Y si no funciona, como dice Lalo, o sea, al final de cuentas, pues, será un gusto y nos veremos en la calle con la mayor satisfacción, o le escupirás a Iván de nuevo, ¿no? Ya cállate tantito, porfa. Ahí te va mi propuesta. Deshagámonos del güey de finanzas. Que deje de cuidar el margen, porque yo lo que necesito es, sí, podemos mejorar la calidad a partir de dos cosas. O contratamos más gente o mejoramos la calidad de nuestros materiales. Más gasto. Que son más gasto. Gasto, pero gasto, menos margen. reducimos Llega- poquito el margen y cumplimos con el market share, cumplimos con el nivel de ventas. Y el próximo año, donde ya estamos posicionados, entonces ahora sí vamos a cuidar el margen. Pero a partir de ya estamos posicionados, ya tenemos clientes, posicionamos la marca, sabemos, todos nuestros clientes
pueden hacer una recompra porque saben que nuestros productos son de calidad. Sí, castigamos el margen un año, pero vamos a ver a un año o vamos a ver a 10, 15, 20 años. Y tú ya no hables, quiero escucharlos de ellos dos. No, Bueno. Llega un punto, No puedes hablar. en donde pues somos mayoría. Pero ¿sigue siendo mayoría? Te estamos avisando. Claro. ¿Siguen siendo mayoría? Claro. ¿No viste su nueva Tacoma? Te robaste de hecho, 70 millones de pesos, Tacoma, ¿sí o no, güey? Oye, de hecho la regresé y me Pero compré bueno, una Porsche. digo, eso muy padre, pero Todavía ganas una algo Cayenne. apunto aquí en esta simulación, y ahorita les cedo la palabra. Llega un punto en donde la mayoría de las sociedades pesa. Y por más que quieras, ¿no han escuchado últimamente donde Elon Musk se pelea con Ryanair y dice, voy a comprar la empresa nada más para correrte? ¿Se puede? Claro que se puede, ¿no? Dependiendo de cuántas acciones hay en circulación. Entonces aquí, por más de que seas actualmente el socio que más le echa ganas, que más propone, que más actúa, pero si los demás se ponen de acuerdo, ¡pum!, te tumban, ¿no? Entonces también desde ese punto, como comenzamos el podcast, de, ¿me conviene un socio? No me conviene. Analiza, ¿no?, cuántos socios y si vas a tener la mayoría o no, basado en hacia dónde va direccionada la empresa, ¿no? Y para comenzar a aterrizar, ¿no?, y dejando un poco de lado esta simulación que acabamos de tener, ¿no?, es comprender, número uno, que los socios estén alineados al objetivo de la empresa. Correcto. Porque como acaba de decir Joel, si uno quiere ventas y otro quiere rentabilidad y otro quiere posicionamiento, son objetivos que difícilmente, no digo imposible, pero difícilmente se pueden cumplir al mismo tiempo. Claro. Primero hay que cumplir uno y después el otro de manera escalonada con base en procesos. Pero si estás cuidando siempre la rentabilidad o estás cuidando siempre la calidad o simplemente conseguir nuevos clientes, pero no te preocupas por la recompra, o sea, hay otros KPIs que simplemente los tienes abandonados, va a llegar un punto en donde ningún objetivo se va a cumplir. Claro. Y al final todos los socios van a chocar consigo mismos. Entonces sí, estuvo muy padre, lo sacamos porque al final, digo, el resumen es de que lo sacamos porque por más de que de patadas de ahogado, la mayoría pesa, ¿no? Y porque todo está en el acta constitutiva. Y ya lo dije en este episodio, si no está por contrato, pues nada pesa. O sea, al final, si él quiere irse y no le hice firmar un NDA en donde no se va a dedicar en lo mismo los próximos 2 años, bien enojado se va y abre su empresa, ¿no? De lo mismo, con los mismos clientes se los roba, porque él se encargó de conseguir los clientes. Entonces llega un punto en donde, a ver, ¿qué tanto estoy cuidando mi empresa, a mis socios, a mi gente? Y aquí nada más un punto. También es qué tanto realmente es la culpa de tus socios. Porque muchas veces la realidad es que el área de gestión que les permites hacer llega a ser limitada, porque muchas veces hay un tema de protagonismo o hay un tema, obviamente, tú lo decías hace rato, ¿te acuerdas? Oye, es que de repente nos cuesta trabajo delegar en ciertas áreas. Pues eso también llega a afectar el trabajo de las otras áreas, ¿no? Claro, y fíjense, yo lo que haría, digo, ya salimos del caso hipotético, finalmente como área o como líder de área, es a través, y a mí me encanta hablar de procesos, ¿no? Si tú en tus procesos tienes tus juntas trimestrales de socios, tienes tus juntas mensuales de resultados, en la junta 1 o 2 te vas a dar cuenta del tema crítico, y más siendo Business Intelligence, los datos te van a decir, la tendencia va hacia este conflicto. Entonces lo padre dentro de la sociedad es decir, en el mes 2 lo detectas y dices, oigan, ¿saben qué? Replanteemos la estrategia porque vamos a llegar a este punto y evidentemente evitamos este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que cuando tenemos claro qué hace cada quien y uno se hace responsable de presentar el avance, riesgos y de su área, finalmente previenes riesgos, ¿no? Entonces, yo estoy claro que si fuera la situación, Joel en el mes de 2 dicen, oigan, veo esto, aparte porque no lo creo yo, no lo digo yo, aquí están los datos y vamos hacia este tema. Eduardo, ¿qué recomiendas, no? Como área financiera. Y cambia el contexto, ¿no? Claro, ahora importante, ¿no? Y para aterrizar, ¿no? Cada uno de nosotros va a decir, no necesariamente un pro y un contra, pero una idea de lo que le quiere recomendar a la audiencia sobre las sociedades, ¿no? Y comienzo yo. Número 1, no te asocies si no conoces realmente al socio, ¿no? Es decir, puede ser tu amigo, puede que te haya ayudado en el tema de la idea, pero no te asocies si no sabes cómo trabaja, ¿no? Investígalo y razona realmente qué fortalezas tienes tú como socio y qué te hace falta. Y si lo que te hace falta lo cumple esta persona, adelante,
¿no? Pero primero conócelo más. ¿La sociedad va más alineada a valores que simplemente capital o creyó en tu idea? ¿Va? Luis, ¿qué sugieres? Bueno, yo por mi parte lo que te puedo decir, que el tema de un socio como un aspecto positivo, yo te podría hablar primero que nada del tema de sí, la visión, lo mencionaba hace rato, el tema de estar alineados en ese sentido, obviamente desde su expertise, pero sobre todo lo más importante, que te va a sumar a lo largo de la línea del tiempo. El aspecto negativo, que tienes que entender que una sociedad también, cada uno tiene una forma de pensar distinta. Entonces, obviamente, cada persona es totalmente distinta. Entonces, dentro de esto, tienes que ser abierto a que esa persona no va a pensar igual que tú. Y eso también es lo padre de la sociedad. Que te exija, ¿no? Sí, que te exija y que al final de cuentas te hagas también ser mejor tú, que te permita obviamente tú desarrollar quizás áreas que no tenías pensado que las podías desarrollar y que al final una cosa también es lo que el mercado o lo que tú quieres hacer como negocio y otra cosa es precisamente lo que va a pasar realmente en el mercado. ¿Por qué? Porque muchas veces tú quieres llevar, ¿no? Lo decías yo al principio, tu negocio hacia un cierto punto y la realidad es que el mercado te dice, oye, no, es que quiero que tu empresa me dé esto otro, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante que haya esa apertura. Claro. Y fíjense, yo siguiendo la secuencia, porque creo que Eduardo hablaba al final del cómo elegir a tus socios, tú de cómo plantear los principios, y yo agregaría la parte de procesos, ¿no? Que vamos a estar muy alineados, creo yo. En donde tengas ya claridad de por qué si lo elegiste, ya pusiste el planteamiento romántico, pero sí con un objetivo claro, en donde dices, sí, ya estamos aquí, ahora yo propongo procesos, siempre. Quítale nombre a las actividades, o sea, no puede ser ni Joel, ni Eduardo, ni Luis, ni Waldo, ni nadie. Es el director de finanzas, el director de marketing, el director de datos o ciencia de datos. Lo que sea que hagas. Y el director, no sé qué haces. No sabemos, pero bueno. No. Gracias por venir. Y Cosas oscuras más allá de su comprensión, güey. Y quitémosles nombre a la posición. ¿Por qué? Porque al final va a llegar un punto en donde crezcamos tanto que nuestra posición las tenemos que delegar y nuestro enfoque va a ser distinto. Claro. Entonces, si desde el principio tienes claridad en lo que hablamos al principio, roles, objetivos y responsabilidades, en el momento en el que decidamos o un socio decida por sí solo irse o cambiar el rol, no tienes miedo de que se vaya el socio, porque su rol está tan claro que metes ahí a un CCO o un CFO, el que sea, y reemplaza a la persona con un proceso claro. Entonces, te quitas de incertidumbres y de cuestionamientos, ¿no? Sí, y yo creo que es bien importante todo lo que han dicho, pero también, si ya estás en una sociedad donde sientes que las cosas no están funcionando, tienes de dos. O lo sacas o se sientan a platicar y decir, ¿sabes qué? Habíamos dicho que A, B y C se tenían que cumplir, no está sucediendo, vamos a replantear objetivos, vamos a replantear la dinámica y vamos a replantear las responsabilidades y expectativas de la empresa para hacer que esto funcione. Claro. Porque tampoco está mal decir, ¿sabes qué? Pues es que teníamos 25 años y teníamos muchos sueños e ilusiones, ahora tenemos 40 y la verdad ya nos dimos que la vida no es color de rosa. Vamos a ver ahora sí cómo replanteamos todo para que esto siga funcionando, ¿no? Porque ya llevaron, o sea, 1, 2, 3, 4 años, los que sean, donde medianamente funcionaron las cosas, ya aprendieron muchas cosas, entonces, ¿a dónde vamos a llevar este proyecto a partir de hoy? Y no tengan miedo de platicar con sus socios, porque si tienen miedo de platicar con sus socios, entonces ahí es donde vamos a parar quién sabe dónde. Flag. Red flags, vayan a terapia, vayan con su numeróloga favorita, lo que ustedes quieran. Pero a ver, como conclusión, nosotros como empresa, Efinco, no existimos porque todos pensamos igual. Claro. Yo creo que no hay nada más alejado de la realidad de que nosotros pensemos igual los cuatro. Pero aprendimos a discutir y a entablar conversaciones difíciles sin tener que mandar la empresa al carajo. Entonces, antes que cualquier cosa, define si confías o no en tus socios. Claro. Si no existe confianza entre tus socios, no hay nada. No hay nada. Claro. No hay empresa. Aunque haya una acta constitutiva, aunque haya una bendición del Papa, si no confías en tu socio, no van a llegar a ningún lado. Y bueno, hasta aquí llegamos. Esto fue Resaca Empresarial, donde la resaca no llega por exceso, sino porque te hiciste un mal socio. ¡Vámonos! Muchas gracias también. Gracias, recuerden. chicos. Oigan, y no olviden, y fíjate, ya nada más para cerrar después del cierre. Vaga la redundancia. Mira qué padre. No, me encanta. Buenas tardes. Me encanta ser protagonista. No, pero sí es importante al final, porque sí es importante el cómo lo que dice Joel es vital, ¿no? Nunca olvidar que una empresa es un ser vivo y que va a ir evolucionando conforme las necesidades del mercado.
No perdamos de vista eso, porque si no, sí estamos destinados al fracaso. ¿Va? Claro. Y si tú tienes problemas con tus socios, contáctanos. Nosotros los ayudamos a alinearse. F5, tu mejor opción. La Pod House, estudio creativo.